hoy. Resulta que Cecilia Moró tendría que ser reelegida, según si llegara a haber quórum en el Congreso, reelegida en la Cámara de Diputados. Todavía tengo entendido que no hay quórum. Vamos a tomar contacto con Alberto Liotti, porque además, con Jorge Liotti, perdón, porque además hay otra cuestión simultáneamente. Se está organizando para el martes 6 una cantidad de actividades o de cese de actividades, porque va a estar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que puede ser condenada o no condenada, pero todos los especialistas, todos los juristas dicen que la prueba es muy contundente. La duda es si es por fraude al Estado o por asociación ilícita. Esto sucede el martes 6, pero vamos a repasar antes con Rubén cuáles son las cosas que se están preparando, las primeras cosas que se están preparando. Hay gente que quiere ir a la calle y hay gremios que no quieren trabajar si la condenan a Cristina. Contanos, Rubén. A ver, el primero que picó en punta con esto es ATE, que anunció, y se está sumando también todo el resto de los gremios que nuclean a los empleados estatales, que están anunciando un paro total de los trabajadores de la administración pública. Es decir, van a parar el Estado Nacional durante todo el martes por la condena de Cristina de Kirchner. Amenazan con que si la condena a Cristina de Kirchner van a hacer esto. Al mismo tiempo el kirchnerismo, todo el oficialismo, pero el kirchnerismo, lo que estaba hablando María Laura hasta ahora es si hacen una marcha o no la hacen, si hay acompañamiento en el momento en que se va a conocer la condena y si finalmente lo que va a haber es un acto en la Plaza de Mayo. Claro, está claro que es bastante complicado desde el punto de vista del oficialismo que es quién adhiere y quién no adhiere a esta marcha. Porque en algunos casos, digamos, estás hablando de una rebeldía contra el Poder Judicial directamente. Vos recordás, no sé si recordás, y no sé si se insiste con esto, se está hablando de una pueblada. Hay quienes están convocando una pueblada. Una pueblada sería, tenemos la suerte de estar con Juan Mayol acá, sería la gente toda en la calle, que salga toda la gente a la calle, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí, convocás a que la gente salga a la calle, que salga, a ver, que lo que haga es se proteste donde esté en todo el país, saliendo a la calle, organizando marchas o lo que quieran en las plazas. Claro, ahí está. Esto es lo normal. Después, ATE quiere parar directamente, ¿no? Estamos hablando de ATE Capital. ATE es lo que decíamos al principio. ATE quiere parar la actividad completa. Después tenés miles, tenés a Luis Delía, que va y viene, se acerca y se aleja del kirchnerismo, de acuerdo a cómo le convenga la cuestión, que está diciendo también que está adhiriendo a la pueblada. Después tenemos, si lo vemos en la placa de nuevo que estábamos marcando, tenemos al Instituto Patria. Acá ya entramos en lo que yo decía, el oficialismo. El Instituto Patria, la Cámpora, que es la que está convocando también a una pueblada, pero que no definen todavía el formato que van a darle a la protesta. Y directamente Juan Ramos Padilla, que llamó una pueblada el martes frente a Comodoro Pi. Una marcha seria, digamos, ¿no? Una concentración frente a Comodoro Pi, donde no va a estar Cristina, porque Cristina el fallo lo puede recibir vía digital. Ahora sí está Jorge Liotti, es un lujo tenerlo como siempre desde la redacción de La Nación y empecemos a analizar este tema porque arrancan protestas de todo tipo, protestas contra la justicia, de algún modo presión contra la justicia. ¿Cómo se explica esto, Jorge? Buenas tardes. Hola María Laura, buenas tardes. Bueno, yo te diría que esta discusión están retratando respecto de qué van a hacer el martes próximo, día en el que se prevé que se conozca el veredicto. Es una discusión que habría que mirarla un poquito en el tiempo porque tuvo variaciones por distintos motivos. El operativo movilización arrancó el día en que el fiscal Luciani hizo el pedido de condena de 12 años para Cristina Kirchner, y ahí recordarás que a partir de ese momento empezó a generarse una movilización claramente estimulada por el kirchnerismo puro y duro, el núcleo de la Cámpora, Máximo y demás. En ese momento la idea, el programa era ir generando este clima, yo te diría, de cierta convulsión en la calle, para tener como corolario el día en que se esperaba el veredicto. Es decir, estaba prevista una movilización realmente masiva, convocada oficialmente por aquellas agrupaciones que más cerca de la vicepresidenta están, y de alguna manera ir generando un increyendo en ese clima social de reclamos y de demanda y de presión sobre la justicia. Esta idea quedó abruptamente interrumpida por el ataque que sufrió Cristina Kirchner
a partir de lo cual el kirchnerismo se replegó de las calles. Fíjate que no hubo ningún tipo de movilización más, ni en su casa, ni en otros lugares, y apareció muy fuertemente el temor por el tema de la seguridad de la vicepresidenta, de su entorno. Con lo cual allí hubo un repliegue, y lo que hasta esta semana venían diciendo tanto en la Cámpora como en el Instituto Patria, era que ellos no estaban previendo convocar a una movilización. Bueno, en estos días lo que apareció es un poco la tercerización de esa convocatoria a través de actores que podemos un poco denominar inorgánicos de lo que es el kirchnerismo puro y duro, como decía recién Rubén, Ate por un lado, Delía por el otro, bueno, Ramos Padilla. Yo te diría actores de la periferia. Acá me parece que lo clave para poder determinar el nivel de movilización y el mensaje que en todo caso Cristina quiere mandarle al tribunal y a la justicia en su conjunto, va a estar dado por la decisión de la Cámpora y del Instituto Patria de si se pliegan a esta movida o se quedan al margen como algo testimonial. Bueno, importante lo que estás diciendo, todavía está en desarrollo entonces esta protesta. Entendemos que es ilegal que se proteste por un fallo si es que hay cese de actividades, pero simultáneamente te tengo que preguntar por lo que está pasando ahora, porque vamos a tomar contacto con el móvil y hay mucho lío en estos momentos en la Cámara de Diputados. ¿Y qué va a pasar con Cecilia Moró? ¿Qué va a pasar con ese quórum? ¿Va a ser reelegida? Ahora, en estos momentos, no ha logrado el Frente de Todo el quórum. Exactamente, hubo una reunión donde Juntos por el Cambio resolvió no dar quórum, pero también se plegaron otros bloques como los libertarios, como la izquierda. Es un gesto político esencialmente muy duro contra el oficialismo, de rechazo a la actuación que ha tenido, en este caso Cecilia Moró, como presidenta del cuerpo, pero que viene claramente de una indicación del kirchnerismo, de Cristina Kirchner, quien había hecho algo similar en el Senado, y que más allá de la cuestión puntual de si Moró continúa o no, o sea, mientras no haya un nuevo plenario donde una convocatoria a sesión especial, lo que se llama una preparatoria para definir, va a continuar en el cargo, pero es un gesto político enormemente grave porque de alguna manera marca una fisura muy grande, no pueden consensuar algo que ya estaba conversado. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se explica? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se explica por la decisión de Cecilia Moró de ayer de retirar los nombres de los diputados que iban a integrar el Consejo de la Magistratura, algo que ya estaba acordado. Esto es un encadenamiento porque en el fondo es una represalia por lo que está pasando en el Senado con el lugar que se disputan entre Martín Doñate y Luis Juez, que ya está judicializado. Es decir, fíjate, María Laura, que este episodio del Consejo de la Magistratura hasta ahora lo que estamos viendo es que amenaza con paralizar al propio Consejo porque no han jurado los 8 integrantes del Congreso, con lo cual hay solo 12, con que haya uno que no vaya, por ejemplo, el representante del Ejecutivo no puede sesionar el Consejo, y ahora se está paralizando también la Cámara de Diputados, porque yo creo que esto va a tener coletazos en la propia dinámica. De hecho, todavía hay que ver si hay sesión, porque hoy estaban previstos, había un temario previsto, hay que ver si para esa sesión, que no es la preparatoria, sino es la que estaba previsto en la agenda, se realiza finalmente. Es decir, se complicó, se agrietó mucho el clima y la relación para un tema que, insisto, estaba consensuado hasta ayer. No había dudas. En general, la jefatura, la presidencia de la Cámara la ejerce quien elige el oficialismo de turno. Ahora, Jorge, para ponerlo esto también en perspectiva, esto que vos decís, se agrietó y se complicó, la verdad que se rompe un límite muy, muy duro en el Congreso, porque elegir a las autoridades, más allá de la formalidad, yo por lo menos lo que recuerdo de mi experiencia es que normalmente este es el punto mínimo de consenso que hay. Y la elección de las autoridades de la Cámara siempre va adelante, siempre se hace con diálogo, históricamente se ha hecho en acuerdo. A ver, pero la oposición... Un hecho como este no lo recuerdo. No, es cierto, es un hecho inédito, pero quiero agregar y sumarme a Rubén y decir, nosotros lo contábamos ayer con Mario Negri acá, Jorge, está repitiendo Cecilia Moró lo que está haciendo Cristina Kirchner en el Senado. Esto, digamos, ir contra las instituciones, quizás la oposición es la única manera que encuentra de tratar de ponerle límite a esto, ¿no? Pero es cierto que nunca había pasado. Bueno, lo que estamos viendo de fondo y lo que ha
revitalizado la disputa por el Consejo de la Magistratura, es un conflicto de poderes muy claro y muy nítido entre el Congreso y el Poder Judicial. Fíjate que se van generando movidas. Cristina parte el bloque para poner un representante más. La Corte le dice que eso no es válido. Cristina insiste, la Corte no le toma juramento. Ahora aparece la cuestión con los diputados que toman represalia al sostener que la representante del radicalismo, Roxana Reyes, no corresponde que esté allí. Entonces empieza a generarse claramente el conflicto de fondo, es una disputa de poder feroz entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y la Corte Suprema, poniéndolo en términos muy concretos. Instrumentalmente está el Consejo, instrumentalmente están los diputados, pero la cuestión de fondo es Cristina versus la Corte. Cristina entiende que la Corte le salió, ya no ha dejado de ser el tribunal, la cabeza del Poder Judicial, sino que le ha salido a disputar el poder a ella y la quiere desgastar, y está dispuesta a hacer cualquier cosa, porque aparte está con causas judiciales que al final del camino van a terminar en la Corte. Entonces es una disputa clara de confrontación de poderes y que empieza a derramarse, insisto, en la parálisis del Consejo y ahora sobre la Cámara de Diputados. Como decía bien Rubén y vos remarcabas, María Laura, no hay antecedentes porque en general estas cosas se logran por consenso. Es más, cuando se forzaron nombramientos, traigo a cuento momentos totalmente distintos, no quiero hacer una comparación de la situación, pero por ejemplo, había generado en el 2001 cuando el peronismo impone el presidente provisional del Senado a pesar de que gobernaba el radicalismo, ¿no? Generó un trauma institucional que termina con De la Rúa. No digo que ahora vaya a pasar, lo que digo es un umbral institucional que en general no se toquetea demasiado y que ahora ha quedado expuesto por esta situación. Y que además al quebrarse esto que funcionaba, entre comillas, no puede haber sesión. Eso es la clave. No, bueno, me parece que lo que está diciendo Jorge es lo que está quedando claro. Es Cristina en su pelea con la Corte rompió el Congreso. Por lo menos por esta semana lo rompió. En lo que no sabemos es cómo se sale de esta crisis, ¿no, Jorge? Bueno, ahora hay que ver si, digamos, hay algún tipo de negociación. Se supone que hasta el 10 de diciembre hay un plazo como para poder continuar negociando. Me parece que ahora las dos cosas van a ir juntas, es decir, la resolución de la continuidad de Cecilia Moró como presidenta va a ir atado a la resolución o no de los nombres del Consejo de la Magistratura. Entonces, ahora se complejizó la negociación y, digamos, la Cámara de Diputados va a quedar como rehén en alguna medida de la cuestión del Consejo de la Magistratura. Me parece un escenario que se va complejizando, ¿no? La Cámara de Diputados hoy es rehén de Cristina Kirchner. Porque la decisión es de Cristina. La decisión de que no asuman en el Consejo de la Magistratura es de Cristina. La decisión que tomó primero en el Senado y que está tomando ahora Cecilia Moró, que tomó ayer Cecilia Moró. Bueno, sin dudas, la inspiradora de todo el movimiento es ella, y yo me arriesgo a decir que Cecilia Moró no haría un movimiento de estas características si no tiene de alguna manera el impulso de Cristina, y además porque está el antecedente de Cristina, y entonces es claro, y que la movida que se hizo posteriormente con esta idea de retirar los nombres de los diputados porque estaba la radical Roxana Reyes allí, claramente tiene esa inspiración. Podemos decir en todo caso que cuenta con algún tipo de aval de masa, que es a quien responde políticamente en forma directa Cecilia Moró, pero está claro, esto también lo sabía el presidente del bloque porque es el que hace la presentación, Germán Martínez, con lo cual claramente es un movimiento empujado por Cristina, aceptado por Massa y que termina impregnando a la Cámara de Diputados. Claro, tenemos a Diego Lehuen nosotros, Jorge. Vamos a seguir muy de cerca, te lo quiero contar, vamos a seguir muy de cerca y estamos siguiendo de cerca lo que pasa en diputados. Nos parece importante ahora, si querés compartir la palabra de Juan Mayol, que está con nosotros. Esta es una situación crítica la que está viviendo el Congreso. Es una situación crítica porque, digamos, Cristina ha forzado todo, los chicos dicen al mango, ¿no? Está todo al mango. Bueno, me parece que lo que se viene con esta situación judicial que describían antes y esto que está pasando en el Congreso es más grieta, más fragmentación y bueno, el año que viene se decidirá, me parece que vamos a tener un año electoral con muchísimo nivel de tensión producto de todo esto. Se verá, digamos, en las elecciones cómo es la proporción de fuerzas que acompaña la opinión pública, de quién está de cada lado de la grieta, ¿no? Porque esto que veíamos
que vemos en el Congreso, que vemos con estos llamados a movilización, sucediendo algo similar a lo que pasó cuando fueron los alegatos del fiscal Luciani. Un efecto de sentido que genera el sector del kirchnerismo al salir a la calle y al tratar de dar el sentido al resto de la sociedad como que realmente es el pueblo el que sale a la calle, pero en algún modo solamente el 20% de la población cree que Cristina es inocente. Extremar las situaciones, extremar la convivencia, ir a ahondar la grieta, esto lo está haciendo Cristina Kirchner y lo está logrando, Jorge, lo está logrando. Nosotros nos tenemos que ir al Congreso. Yo te agradezco un montón siempre que formes parte de este programa. Es un lujo tenerte. Y bueno, seguí mirando La Nación Más porque tenemos la información caliente de lo que pasa en diputados ahora mismo. Por supuesto, María Laura. Un gusto enorme, como siempre, a disposición. No quisiera quitarte más tiempo. Yo, si fuera por mí, seguiría hablando con vos. Pero nos tenemos que ir al